Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro esperado live. Hoy definitivamente tenemos un live de lujo, ¿sí? Yo creo que todos lo hemos esperado, tanto ustedes como yo. La historia de este colega y la trayectoria es increíble, ¿sí? El aporte que ha hecho a nuestro gremio, los conocimientos que tiene y los que nos sigue enseñando. Para contarles un poquito la historia, después que él entre lo voy a presentar. Nosotros en Venezuela tuvimos la dicha de formarnos con él bajo la figura de un diplomado en Kinetic Control, con él y otro profesor que se llama Pablo Mariño, que es brasileño. Tuvimos la dicha de formarnos en Kinetic Control bajo la figura de un diplomado. Fue una formación densa, difícil, intensa, ¿sí? Con unos exámenes muy rigurosos, pero lo disfrutamos mucho y nos cambió nuestra manera de pensar totalmente, ¿sí? El que hace la formación con Kinetic Control ya es otra persona. Como decían ellos cuando nosotros comenzamos y no lo creímos hasta que lo hicimos, formarse en control motor, sobre todo con esta escuela, que es una escuela de mucho prestigio, Kinetic Control, te cambia, es como si te cambiara los ojos, ¿sí? La visión es totalmente distinta y la repercusión sobre el trabajo de los pacientes es totalmente diferente. El conocimiento continuamente se está renovando, ¿sí? Va según lo que aparece de la evidencia científica. Continuamente hay investigaciones en su escuela y esas investigaciones nos dan el aporte. Ya va, permiso un momentito que se conectó Mical. Muy bien. Hola, mija. ¿Cómo estás? Buenas tardes o buenas noches. Bueno, aquí ya está atardeciendo. Buenas tardes, mija. Encantado de tenerte por aquí. Aquí tú sabes que en España, que creo que tenemos Tú estás en Polonia, ¿verdad? Sí, yo estoy en Polonia. Tenemos la misma hora, pero hay 2 horas de Correcto. diferencia en lo que es la luz. Ah, vale, vale, vale. Pues aquí todavía hay mucha luz, como tú podrás Sí, no, observar, ¿sí? yo estaba ahora cambiándome porque acabo de llegar y ya estaba, digamos, atardeciendo. Bajando, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Entonces, claro. pero aquí amanece a las 5 de la mañana. Oh, claro, claro, está cambiado la luz. Sí, aquí las 8 todavía la llaman las 8 de la tarde, ¿sí? Eh, tú Aquí habrás ya oído ya, estamos, yo estoy, vamos, medio polaco, medio español. claro, tú estás muy españolizado. Aquí pasa una cosa curiosa que lo saben todos los que estamos aquí en España por este lío del virus, que a las 8 justamente, yo sé que son las 8 y no se me puede ir la hora de ninguna manera porque aplauden a los sanitarios que intervienen en la lucha contra el virus, ¿no? Sí, Bueno, eso pues sí que es nada, cierto. Encantado, eh, encantado, Iván, de, encan- vamos, de proponer, vamos, que te has un poco anticipado porque quería también hablar contigo, yo proponerte, pero eh, o sea, me has hecho la propuesta y la verdad que he encantado y creo que a ver si nos sale una buena conversación claro, y claro. podemos dejar un granito de conocimiento Mm. para la gente que está interesada y también aprender nosotros mismos. Es verdad, yo les estaba diciendo, Mijal, que nosotros tuvimos la suerte y el honor de formarnos contigo en Venezuela hace muchos años. De ahí quedamos definitivamente marcados como fisioterapeutas y nos pasó una cosa muy curiosa que nos dijeron al principio de la formación, que es como si nos cambiaran los ojos, ¿sí? La visión nuestra como fisioterapeutas cambió completamente, No, completamente. es cierto, eso fue hace 10 años que yo también durante estos 10 años he cambiado, pero sinceramente te digo que el viaje a Caracas en aquel momento para mí también ha sido, vamos, un descubrimiento personal y yo no Mm, sabía que me voy a cruzar con gente tan maravillosa y con gente mm, con tanto nivel profesional y eso fue
gran sorpresa. Y bueno, yo también hay que mencionar que Pablo realmente era el que dio la mayor parte de la formación, ¿no? Yo di solo una parte de ella, pero ha sido yo creo que una experiencia Oye, muy grata para todos. para nosotros es una experiencia imborrable. ¿Te acuerdas que éramos un grupo pequeño, sí? Nosotros siempre nos llamamos el grupo de los afortunados y así lo íbamos expresando, porque la verdad ya te digo es que nos cambió el mundo completo. Antes de que entraras acá al live, les estaba diciendo cuál había sido la experiencia, que también habíamos estado con Pablo y contigo allá, y que fue una formación muy densa, porque recuerdas que la hicimos bajo la figura de un diplomado. Entonces, en vez de hacerlo en cursos partidos, todo era condensado, teníamos exámenes rigurosos y oigan esto bien, no tenían compasión con nosotros, ¿sí? Nos trataban Bueno, duro, nos no, daban duro paliza. no, duro No, no, mentira. realmente nosotros aquí, vamos, no sé si en Europa o en nuestra escuela tenemos ese dicho que creo que lo dicen mucho los americanos, play hard, work hard, ¿no? Claro, Esfuérzate claro, mucho y diviértete claro, mucho. Entonces, realmente claro, en las claro. horas que nos tocaba hacíamos lo que, bueno, siempre intentamos aportar, porque yo creo que todos los que formamos ese grupo somos gente que nos encanta lo que hacemos, Mm. entonces no es simplemente una docencia, vamos, yo creo que también muchas veces nos entregamos, a veces más, a veces menos, pero Claro, viene mucho de corazón. claro, tú sabes, dime, perdón, No, mija, no, no, dime. perdón, cuéntame. Tú sabes que una anécdota que siempre recordamos nosotros es que nosotros terminamos la formación con Pablo en diciembre. Y como en diciembre, tú sabes, viene justamente en fechas festivas, entonces teníamos un último examen y resulta que al terminar la formación, Pablo no nos habló del examen, simplemente sacamos platos típicos de comida, inclusive tomamos licor y todo. Y nosotros dijimos, bueno, nada, este examen no va. Cuando terminamos, mija, Pablo dice, bueno, ahora al examen. Madre mía, nos quedamos. ¿Qué es Sí, esto? sí, sí. Pero bueno, Ay, yo creo que hoy en día hay que combinar las dos cosas, pasarlo bien y también formar a la gente claro, joven que está creciendo, que empieza a entrar, de que, vamos, somos sus compañeros, pero al mismo tiempo, pues claro, hay hay que hacer que las cosas en serio. sí, sí, bueno, porque yo creo que en nuestras manos está la responsabilidad profesional, Mm, que creo claro, que claro, es verdad. en diferentes países asumimos diferentes roles sociales, pero fisioterapia es una, ¿no? Yo creo que nuestra profesión requiere esa responsabilidad para que la sociedad nos reconociera con un poquito más prestigio, o bueno, prestigio, con unos ojos realmente favorables. Claro, y eso es una de las cosas que vamos a hablar al final del live. Entonces, hablando ahora, Bueno, formalizando un poco el live, porque hemos hecho una introducción, quiero decirle a los que están metidos en nuestro live, darles las gracias por estar. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado de lujo, sí, realmente de lujo, que es Mihal Hadala. Él es fisioterapeuta, egresado de la Universidad CESUS de Polonia. Tiene un doctorado europeo en fisioterapia y ciencias aplicadas al deporte por la Universidad de Valencia. Es profesor del método McConnell. Es Mulligan Practitioner, él no lo pone, pero yo lo sé. Es también profesor, por supuesto, de Kinetic Control. Ha introducido conceptos del método en equipos de élite como el Real Madrid. ¿Sí? Yo hubiera querido que lo hiciera en el Barça, pero lo hizo en el Real Madrid. Lo hizo también en el Athletic de Vigo y lo ha hecho en el Athletic de Bilbao y lo ha hecho en diferentes equipos de élite de su país, al mismo tiempo que es y ha sido fisioterapeuta de deportistas de élite, los que seguimos fielmente
su trayectoria en los live que va haciendo. Hace poco vimos uno de un campeón de balonmano, un chico muy joven. Su nombre me es impronunciable. ¿Cómo es, mía? Kamil Sipshak. Kamil Sisha. Sipshak, sí, Eso. pero bueno, la verdad que Que, es un personaje muy, es un deportista, pero es un gran amigo y también gran persona. Entonces, siempre me gusta reunir este tipo de gente. muy bien, pues nada, yo escucho tus live hasta en polaco, sí, algo aprenderé. Yo siempre te escribo, te digo, no entiendo nada, No, mija. no, pero Iván, Ah, con este chico lo hicimos en polaco. Es un chico bastante introvertido, como muchos deportistas, y sí. luego él me propuso, al jugar en Barcelona 4 años, yo no sabía que él habla tan bien en castellano, Ah, qué porque bien, siempre hemos hablado en polaco. Y sí, claro. hicimos un live, se me hacía súper raro, pero ha fluido súper bien, vamos, con un compañero, amigo, porque al final es un amigo, no solo un deportista, pero es un amigo que se hacía bastante raro y la verdad que vas aprendiendo mucho, que los deportistas ahora también, como creo que muchos fisioterapeutas han cambiado, no solo miran hacia adelante, sino miran alrededor de la cabeza. Claro, tú sabes que ese live me encantó porque resultó muy natural, ¿sí? Eh, Sí, sí, como no, no vamos, era... es que es una persona que la verdad que ha sido... Hemos hablado un poco de fisioterapia porque al estar él en tres equipos grandes, bueno, tres de los mejores en Europa, pues nos contaba, ¿no? La experiencia un poco como es en deporte. Y Claro, si luego habrá pregunta relacionada o si no, pues lo puedo un poco contar porque yo la verdad que cuando tú me estás introduciendo yo trabajo con panaderos, con 70% del trabajo que hacemos con la gente que son como nosotros, que necesitan tener unas habilidades motrices. Deportistas es un añadido extra que, que vamos, pero no sé por qué siempre se nos reconoce más por estar trabajando con deportistas que por realmente gente que no normal. es deportista y que no es de élite, pero yo digo que Claro, todos son de élite. claro, lo que Sí, pasa es que normalmente esos son personajes públicos, ¿no? Y quizás se hacen conocer mejor. Tú sabes que una de las cosas que me encantó de este live, para hacer un feedback contigo sobre eso, es la visión de él acerca de la fisioterapia. Estuvo excelente, ¿sí? Porque siempre le decimos nosotros la nuestra, pero pocas veces escuchamos cuál ha sido la de él. Bueno, pues nada, para terminarte de presentar, a ver si se me ha escapado algo, Mijan es autor de diferentes publicaciones en revistas de mucho prestigio, ¿sí? Como el Journal of Sport Science, ¿sí? El British Journal of Sport Medicine y revistas de esa categoría, y gestiona su clínica privada en Polonia, que es su país de origen donde está ahora. Una de las cosas que te quería preguntar y quería conversar contigo, Mijan, es que el control motor, el concepto de control motor no viene a ser el mismo para todos nosotros, ¿sí? No tenemos como una etiqueta clara de qué es el control motor, por ejemplo, en la población anglosajona y en la nuestra. Entonces, la primera pregunta que te haría yo es, ¿cuál es la definición global del término control motor? madre mía, me has matado con esa pregunta. No, porque yo creo que todos hemos evolucionado. Si vamos a seguir la definición de control motor desde diferentes puntos o desde diferentes conceptos, por ejemplo, según nuestro concepto de Kinetic Control, nosotros seguimos un poco más la terminología anglosajona relacionada con las primeras publicaciones de Judy Hayes, Gwendolyn Joule, eh, y también, por supuesto, de Paul Hodge, que es un trabajo realmente Mm, analítico, muy analítico, donde somos capaces de, o intentamos con ese trabajo analítico diferenciar diferentes fases de activación muscular o de contracción, de rol muscular que cumple al nivel segmentario, podemos decir al nivel local de un segmento y también al nivel global cuando ya la máquina empieza a funcionar a nivel de
a nivel de multiarticulaciones, entonces con patrones globales. Entonces es un término que se está jugando mucho y yo la verdad que he evolucionado en los últimos años o la visión ha evolucionado desde esa activación específica de la musculatura que llamamos la musculatura estabilizadora profunda hacia las sinergias musculares y es un término que realmente está ampliando y yo creo que no hay o yo particularmente no intento etiquetar con control motor solamente un trabajo. Es un trabajo muy analítico que nos permite filtrar datos para tomar mejores decisiones a la hora de realizar un movimiento o una estrategia de recuperación más adecuada. No simplemente estar activando la musculatura profunda de forma isométrica, consciente, que muchas veces esto para la persona es demasiado, simplemente es demasiado difícil. Entonces, ¿no? Hablando de esa terminología anglosajona, al principio era algo súper específico, reservado para la musculatura profunda. Y luego, poco a poco, se ha ido ampliando. Y yo creo que este término diferentes conceptos que basan su tratamiento, su reentrenamiento en movimiento, empezó a ampliar ese término. Entonces, realmente una definición, yo creo que no existe una definición completa. Control motor, para mí, y creo que para defender un poco lo que es la terminología y nuestra profesión, es un trabajo analítico que nos permite ver la activación con una lupa un poquito más específica y tomar las decisiones específicas al nivel de la articulación, al nivel global de todo el cuerpo. Por eso yo desde hace 3 años hablo más del movimiento que de control motor, Sí, porque es lo he un visto. término más, yo creo que un poco más que defiende más la globalidad o el abordaje del fisioterapeuta y de lo que tiene que realizar con la persona. Pero bueno, si alguien me preguntaría sobre la definición de un trabajo analítico, ¿no? Muy específico y hecho que nos permite hacer las cosas muy a medida. Vale. Mira, tú sabes que la palabra dolor y movimiento hoy en día están en el tope de nuestra profesión, ¿sí? Se habla mucho sobre dolor, sobre todo dolor crónico, las nuevas investigaciones que han habido y por supuesto del movimiento. El movimiento se promueve como medida terapéutica, se hablan de enfermedades por hipomovilidad, ¿sí? Como está ocurriendo quizás en estos días de confinamiento. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo influye el dolor en las disfunciones del aparato locomotor? Vamos a ver, Iván, una cosa que has mencionado, movimiento, dolor, control motor. Yo creo Mm, que hemos entrado en la fase de moda porque nosotros ya con esta terminología hemos trabajado desde los años, bueno, Kinetic tiene 25 años, entonces también ha evolucionado la visión nuestra a nivel del análisis del movimiento. Y lo que quiero un poco subrayar que también estamos, mucha gente con este boom manipula un poco con lo que son estos mm, términos. Bueno, una cosa es también al nivel digamos, de manipular, pero otra cosa es que son términos que hoy en día venden. Hoy en claro. día venden formación. Antes, o yo creo que como una metáfora, Pilates. Ahora, en la mitad de las clínicas no se hace Pilates, pero se hace publicidad con Pilates. Esto pasa lo mismo con osteopatía, eso pasa con muchísimos conceptos del trabajo. Pero para ser, digamos, fiel, realmente hablamos, ¿no? de lo que es el movimiento y lo que me has preguntado, cómo el dolor influye a la organización y la Mm, coordinación de nuestro movimiento.
pues ya estamos con muchos años de publicaciones que están analizando de forma muy analítica, desde lo más analítico a lo más eh, observable que podemos ver. Desde la evidencia científica o desde lo más analítico, vemos que el dolor lo que produce al nivel del sistema nervioso periférico y sistema nervioso central cambia la organización de nuestro movimiento. Y eso Ujú. lo sabemos gracias a la utilidad de la resonancia magnética, gracias a diferentes ensayos que muchas veces han sido o son muy difíciles luego de plasmar en la práctica de cada Claro, fisioterapeuta en día, pero claro. nos dan diferentes puntos de vista de que esta organización, la que se produce a nivel central, provoca que nuestro cuerpo muchas veces en situaciones del dolor crónico sobre todo, activa todo. ¿Y qué es lo que produce? Muchas veces doy un ejemplo y eso me voy a Ujú. referenciar también a un gran investigador canadiense, Stuart McGill, que yo antes, claro, leía muchos trabajos suyos y los veía de una perspectiva, pero es que se me grabó una frase donde él siempre decía población de investigación y su población con la que trabajaba eran deportistas, fútbol americano, realmente deporte y buscaba situaciones con mayor contracción voluntaria máxima y él lo que comentaba es que a la gente que les duele la espalda porque tienen demasiada fuerte la musculatura extensora. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque realmente cuando nosotros tenemos un problema recurrente que muchas veces y mucha evidencia científica se centra al nivel de la columna lumbar sobre todo ese proceso de falta de Ujú. coordinación, porque el sistema nervioso lo que hace es 0-1, o activa o no activa, pero si activa, en estos estados activa prácticamente todo. Entonces, muchas veces produce que la musculatura superficial la Mm. que no debería dominar, la que nosotros llamamos la musculatura movilizadora, pero Claro, detrás de ese término de la musculatura movilizadora son músculos superficiales, muy potentes, que no tienen esa precisión de controlar al nivel de los segmentos, segmento sino pequeño. lo que mueven es una parte de nuestro cuerpo respecto a la otra parte de nuestro cuerpo. Si vemos el longuísimo iliocostal, está Claro, lejos de los segmentos, se inserta en el ilíaco y en la caja torácica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a extender, pero no lo va a hacer con esa precisión la que nosotros necesitamos al nivel de la cantidad de los segmentos que están dentro de esa zona. Entonces, claro, como lo haría un multífido, ¿no? cuando lo haría la musculatura Ujú. paravertebral. Entonces, esa falta de organización, esa falta de precisión a la que llama movement, la que realmente se refiere y pienso, bueno, se refiere la profesora Sarman, la falta de la precisión en el movimiento. Esto es lo que tiene que ocuparse el fisioterapeuta, porque la falta de la precisión es lo que perdemos cuando entramos en ese proceso recurrente. Entonces, el dolor lo que nos produce es como un virus, y eso lo sabemos Mm. como un virus en nuestro sistema informático, que produce, fíjate, lo que ha producido un coronavirus en el mundo. Esto podemos comparar y me viene ahora. Esto es lo que produce a nivel de nuestro sistema nervioso un estado crónico permanente, recurrente, porque desorganiza todo lo que nosotros tenemos o aprendemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, con simple trabajo de fuerza, con simple trabajo de potenciar la musculatura o estirar no basta, no nos sirve, porque el sistema nervioso lo que va a ver es que activar todo. Y eso es lo que Paul Hodge me gustó porque describió un término de que la gente que tiene realmente el proceso recurrente crónico entra en ese proceso, en ese círculo vicioso
produce un mecanismo de autodefensa que se produce como una respuesta fisiológica para protegerse, buscando estas diferentes posiciones protectoras y para nosotros es un espasmo muscular o una cocontracción de diferentes músculos. Y a nivel Mm, científico diferentes autores dan diferentes nombres, pero finalmente es que nosotros no afinamos esa acción muscular al nivel segmentar y al nivel de diferentes segmentos como toca. Y aquí hay un lema que yo últimos años estoy produciendo, repitiendo. En fisioterapia tenemos que centrarnos no en dolor agudo, tenemos que centrarnos para que la persona que ya tiene el dolor agudo no llegue a un estado recurrente, porque un estado correcto. recurrente son 80-90% de personas que nos vienen en nuestras consultas. Entonces, con terapia manual y con todo el abordaje pasivo que nosotros realizamos, y hemos llegado a un gran nivel de ese tipo de abordaje, no es suficiente porque estos pacientes siguen teniendo problemas. Entonces, mensaje para resumir, porque es una pregunta que me viene la información desde Kinetic Control, desde Sarman, me viene información de Michael Boyle, de conceptos de Ujú, fuerza, de lo que dicen claro, los australianos. Todos nos referimos a lo mismo. Hay un caos, hay un caos a la hora de coordinación motora y ese caos produce compensaciones, un desorden. La musculatura empieza a moverse, a encontrar diferentes eh, caminos eh, que nosotros les nombramos como inestabilidad o microinestabilidad. Y estas microinestabilidades con el tiempo producen esas situaciones patológicas o realmente recurrentes. Y el paciente no se libra de eso. claro. Hay una pregunta que me está escribiendo que ya contestaste parte de ella, de todas maneras te la voy a formular. Me la escribí aquí, que dice, ¿se debe tratar el dolor nociceptivo con terapias pasivas antes de reentrenar el control motor? Vamos a ver. eh, Cualquier abordaje pasivo que nos va a permitir a restablecer luego esa precisión del movimiento es necesario. Entonces, esa terapia manual, o porque yo realmente abordaje pasivo lo entiendo básicamente como una facilitación y qué es lo que podemos hacer con nuestras manos. Entonces, nosotros con nuestras manos podemos precisar ese movimiento a una persona hipermóvil o podemos mover Mm, para mejorar también la precisión a una persona hipomóvil. Entonces, tenemos que realmente ver qué es lo que o cómo tenemos que facilitar el movimiento en diferentes patologías, alteraciones del movimiento en la zona cervical, en la zona de la cadera, en la zona pélvica, terapia manual en estadios iniciales es imprescindible. Es imprescindible en el sentido de que nos puede igualar esa tensión pasiva que está, eh, no, puedo decir que está de algún modo dañada por ese desequilibrio que tiene la articulación. Por eso digo que terapia manual o cualquier abordaje pasivo, si facilita luego en la precisión del movimiento, es imprescindible. Pero claro. te digo como una persona que ya lleva casi 20 años, bueno, 20 no, yo me formé con Mulligan entre 2001 y 2004 y viendo cómo se hace la terapia manual según Mulligan, o viendo qué es lo que hace profesora Sarman, o viendo qué es lo que hace Comerford o Jenny McConnell, que todos presentan diferentes habilidades Ujú. sobre el mecanismo Es pasivo, verdad, es completamente verdad. diferentes,
Algunos Sí, dicen sí, sí. que no hacen terapia manual, pero dejan la mano donde toca y facilitan Claro, simplemente el movimiento, la precisión. Entonces, mi lema o como yo no me llamo un terapeuta manual, yo creo que todos hacemos terapia manual, pero la terapia manual tiene que estar dirigida para precisar que se mueva la articulación donde toca claro, biomecánicamente o frenar esa hipermovilidad donde toca también con nuestras manos o con un vendaje. Si claro. tenemos que mover la fascia o la cápsula o relajar, todo esto finalmente se tiene que plasmar en una estrategia que va a repetir el propio paciente. Nosotros vamos a hacer estos 5%, vamos a dar este inicio y el paciente tiene que realizar esa automovilización, que la vamos a llamar así, para mantener o mejorar ese efecto de terapia. Entonces yo no daría mucha importancia como, o un peso a terapia manual, porque alguien que conoce muy bien biomecánica Mm, va a amoldarse a las reglas de biomecánica actual para claro, hacer esa terapia manual. Y como digo, para mí terapia manual es mover donde toca o ayudar que se mueva la articulación, porque claro, claro. esto es incluso un test diferencial. Si no se mueve la escápula y tú dejas la mano y le ayudas a realizar esa rotación superior o basculas posteriormente esa escápula y de repente la persona te dice que no siente nada de dolor, eso ya es terapia manual, Terapia esa es manual, claro. movilización y esto es facilitación del movimiento. Entonces, digamos, entra en diferentes conocimientos, conceptos y yo en ese sentido soy globalista por ejemplo, Mulligan aprendí 153, me acuerdo para el examen, 153 técnicas y estaba practicando hace, vamos, 17 años con todos mis amigos, vamos, 30 veces la misma técnica. Al final la hice y aprobé súper bien. Pero Muy bien, luego me di cuenta que es la pura biomecánica. claro. Es la pura biomecánica y tu mano tiene que seguir esta regla. Y no hay nada novedoso, simplemente es una unión, es un, es una unión entre lo que es oscilación o lo que es movilización articular, donde facilitas y la persona te ayuda. Claro, claro. Por Yo eso me, digo que hay que, por supuesto, siempre, para no para no caer mal a los terapeutas manuales, que son puros manualistas, eh, ese concepto de McConnell me permite entrar un poco a su mente, a la mente de estos terapeutas que solo terapia manual, herméticos, por claro, herméticos, porque ven inmediatamente el cambio. Ven claro. inmediatamente el cambio, pero terapia manual tiene que orientarse a lo que es el movimiento para facilitar, restablecer esa coordinación y antes o después la persona tiene que influir esa neuromatrix o esa matriz para aprender de nuevo lo que ha perdido por el proceso doloroso que lleva. Claro, habías hablado, Michael, esto que el dolor actúa como un virus en el software del sistema nervioso de manera que produce una forma de asincronía en la secuencia de reclutamiento de unidades motoras. ¿El dolor afecta por igual a los músculos estabilizadores que a los movilizadores? ¿Podrías hablarnos algo de eso? Aquí realmente me voy a basar en Kinetic Control porque son los que, digamos, Mark con Sara lo describieron bastante bien. Aparte, ha sido bien aceptado académicamente, incluso publicado en Manual Therapy, esa visión contemporánea de clasificación muscular Mm, y el dolor realmente lo que produce es afecta más a las unidades motoras lentas, es decir, afecta más a correcto. la musculatura profunda, Eso. produciendo esa, no quiero decir inhibición, aunque científicamente utilizando terminología de control motor,
pues sería ideal hablar de inhibición de estos músculos profundos. Entonces, la Vale, musculatura que precisa el rodamiento articular, que influye esa estabilidad mínima para producir claro, luego el movimiento, pues el dolor recurrente sobre todo influye más a esa musculatura produciendo como una... sí, la palabra la que nosotros utilizamos académicamente es inhibición porque no es una atrofia. El músculo pierde claro, incluso el volumen en el corte transversal. Y eso antes se pensaba que son días, hoy en día, según los ensayos, es un proceso inmediato tras la sintomatología aguda. Es decir, mm, se empieza inmediatamente después del dolor y con la mayoría de las personas estos valores no se restablecen solas si no las reentrenamos. Por eso, uno de los trabajos que marcó para mí una gran idea son trabajos de Judy Heiss que hizo sobre multifido. Al nivel de mm, evidencia científica no era muy, digamos, nivel uno, pero la gente que sufre dolor al nivel lumbar tiene que restablecer esos valores a nivel de la musculatura paravertebral. Entonces, claro, no con entrenamiento de fuerza, sobre todo con entrenamiento para mejorar o restablecer ese autorreflejo o ese timing, ¿no? de claro, claro, contracción con inicios del movimiento, porque realmente esta es la clave. Entonces el dolor va a afectar siempre antes la musculatura profunda que la musculatura superficial. La musculatura superficial eh, no va a perder realmente ni volumen. Según Grimaldi, la que hizo su trabajo del doctorado sobre la cadera, hizo la investigación con gente sana y valoró que los índices de la musculatura como TFL, la parte superficial del glúteo mayor, eh, después de varias semanas de inmovilización de esta gente, no cambió, pero la musculatura mm, intrínseca sí, perdió ok, el volumen. Entonces, siempre la musculatura la que está más cercana al eje rotacional, que para mí volvería a enlazarlo, vamos a perder la precisión del movimiento en la zona en la que hemos tenido el dolor. Y eso muchas veces lo que dice, o lo que digamos la misión de Sarman, de la profesora Sarman. El fisioterapeuta tiene que asesorar el crecimiento y el desarrollo del aparato locomotor de cada persona desde las edades tempranas hasta que envejecemos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como ¿no? los que protegen o los que restablecen estas pérdidas de precisión. No hablo del movimiento ideal, esas inestabilidades, esas pérdidas de ejes de rodamiento al nivel articular. Porque muchas veces cuando las personas ya nos llegan son alteraciones de segundo grado, de tercer grado, donde ya hay cambios estructurales. Entonces, mm, por eso esa es la diferencia también entre entrenamiento de fuerza y entrenamiento terapéutico. Con entrenamiento de fuerza, la fuerza la necesitamos todos y eso es lo que yo también quería un poco hablar contigo. Igual vamos a tener tiempo más tarde. El fisioterapeuta necesita saber manejar la fuerza, pero tú no puedes dar la fuerza si la persona no tiene precisión en el movimiento. Si tu cabeza no se mueve con la precisión, solo dar fuerza o aumentar el volumen de la musculatura al nivel de ese hombro no es la solución ideal, porque vamos a coaptarlo, vamos a aumentar la congruencia articular, pero se trata primero de dar un buen eje, esa precisión, y luego
readaptarlo dando el concepto de fuerza y incrementar hasta hacer hipertrofia con los músculos. Claro, en esos tiempos, ¿no? O sea, Claro, en por esa supuesto. secuencia, quiero decir. Por supuestísimo, por supuestísimo. Por eso yo, por ejemplo, Mm. si viviéramos en un mundo ideal y estamos en España con tres profesionales que hacen o trabajan sobre el movimiento, primero, fisioterapeuta, segundo, readaptador y tercero, preparador, viendo, el fisioterapeuta da la precisión al movimiento, readaptador readapta, aumenta la fuerza, la hipertrofia y el preparador prepara para competir o para lo que tú Correcto, quieras. correcto, correcto, Pero esto en correcto. Europa no estamos en un mundo ideal Mm. y aquí realmente lo que tenemos que mentalizarnos para asesorar en ese proceso de crecimiento, porque es crecimiento para nuestro cliente desde la fase aguda o incluso una fase donde se le propone, no sé, una prótesis o una operación, sacarle Mm. desde ese punto y ponerle incluso a competir. Siempre si se puede, por supuesto. Por eso digo que si tenemos que fraccionar qué rol del readaptador, rol del adaptador para mí es dar la fuerza a la persona y trabajar Vale, con vale. fuerza y resistencia. Fisio tiene que destacar compensaciones, dar la precisión y Claro, orientar su terapia manual a esto, por supuestísimo. claro. Pero para esto necesitamos entender que lo que tú has dicho, que el dolor, ese virus, produce una desorganización. Entonces, cuanto más tiempo estamos en esa desorganización, nuestro sistema nervioso se adapta a nuevas situaciones. ¿Cómo se va a adaptar? Pues vamos a utilizar hasta la lengua, vamos a utilizar todo lo que tenemos en Mm. nuestro cuerpo, todos los recursos, porque el objetivo es mantener la función. Es decir, entonces tú vas a Correcto, crear correcto. tus propios movimientos o tus propias compensaciones para mantener ese movimiento. ¿Pero a costa de qué? A costa de una alteración que con el tiempo se transforma eh, en cambios estructurales en nuestras articulaciones y en nuestros tejidos blandos. Correcto. Ese es el precio. Entonces, esa adaptación, ¿cómo la podemos cambiar? Tenemos que dar esa precisión. Esa precisión que si la llamamos sinergia o que la llamamos control motor. Yo ahora hablo del proceso, no de terminología. Si hay un Vale. buen rodamiento articular, va a cambiar esa recurrencia, va a cambiar todo al nivel de lo que entendemos, o mejor dicho, al nivel de la musculatura y de los tejidos blandos. Porque la mayoría de las personas que tienen pinzamiento y unos dolores súper fuertes que no permiten funcionar con dos o tres chorradas, para mí, que son cosas que los pueden hacer hasta los propios pacientes en su casa, se liberan del dolor y empiezan a funcionar normalmente. Y Claro, si no tienen suerte, luego mucha gente les quiere, vamos, hacer artroscopías, etcétera, que en la claro, mayoría claro, de los claro, casos eso no funciona. Entonces, claro. eh, control motor hemos hablado de que es analítico, Mm. dolor lo que va a producir es desorganizar todo. Cuanto más tiempo llevamos, más desorganización vamos a tener, porque esta desorganización, ¿cómo la vemos? Compensaciones. Unas compensaciones que los pacientes van a presentar diferentes compensaciones, pero lo peor, que se van a adaptar a estas compensaciones, porque el virus va a formar parte de su esquema corporal y de su esquema del movimiento. Y esa es la fase de esas adherencias motoras que el fisioterapeuta tiene que romper, y eso es un proceso que puede durar entre 2, 6 semanas, a veces incluso prolongarse hasta 2 meses. Y ya luego, cuando ya tenemos hecho este conocimiento, esa capacidad mental que el paciente tiene que crecer y acompañar a su retorno, es cuando el paciente tiene que empezar a entrenar con fuerza y con carga, porque es el momento ideal cuando ya hemos hecho nuevos fundamentos de realizar nueva casa. Claro, hija, y tú sabes, a propósito de lo que nos estás contando, que está interesantísimo,
Hoy en día se habla mucho de la influencia de las banderas amarillas o los factores psicosociales en dolores de tipo nociplástico que vendrían a ser justamente las etapas en que nosotros vemos muchos pacientes, un tipo de dolor persistente, como se le dice ahora, que sería un dolor crónico en tu experiencia y tu escuela. ¿Cómo manejan la parte de los factores psicosociales para poder crear algo de modelaje en la neurofirma, Neurotac o neuromatriz de estos pacientes? No soy, vamos a ver, no soy especialista en, digamos, especialista ni experto, pero he hecho prácticamente toda la formación con Lorimer Mosley. También he tenido suerte de Mm, escuchar a Butler y varias personas que realmente en España creo que es uno de los conceptos más impuestos en fisioterapia. Eh, eh, es importante cómo yo lo abordo, educación del paciente. Es decir, mm, cuando yo trabajo contigo, yo te explico todo el proceso que estoy haciendo, porque pienso que el paciente tiene que entender todo, incluso si le trabajamos desde el movimiento de terapia manual, esa verbalización, ese contacto, esa explicación. correcto. Es lo que forma parte ya de un aprendizaje. El paciente tiene que crecer en el proceso. Entonces tiene que adquirir el conocimiento por qué le pasa esto. Entonces, desde la explicación del mecanismo lesivo que le hace mal hasta conocerse qué factores ergonómicos o factores contextuales, en su caso, no le van bien, Mm. hasta por supuesto las clases de educación que nosotros hacemos, y esto o puedo contar a todos que nosotros, y eso lo aprendí trabajando con un fisioterapeuta que era quiropráctico en España, eh, la educación en el sentido de que nosotros hemos grabado diferentes charlas a los pacientes, y nuestros pacientes, después de la primera visita, reciben acceso para escuchar estas charlas, donde nosotros Vale, explicamos de dónde viene el dolor, en el caso de un dolor recurrente, cómo es, cómo abordarlo, también a nivel de deportistas. Explicamos todas estas fases, y digamos, en mi trabajo, aunque no lo hago según el protocolo que se ha establecido en Explain Pain, lo hacemos continuamente educando al paciente. Educando vale, vale. al paciente. Entonces, yo creo que eso forma parte. Y si nos vienen personas que realmente tienen un dolor complejo, y esto se ve, que estos pacientes, pues no sé si hay 5% o menos, pues ahí ya las habilidades comunicadoras, docentes, y lo que tenemos que hacer es ganar a este paciente para que se someta al proceso del trabajo. Y también con este tipo de pacientes trabajamos mucho con ejercicio aeróbico o con las, Mm, vamos, diferentes formas lúdicas claro. que realizamos. Trabajamos con diferentes cuestionarios, etcétera. No es, vamos, no es un gran volumen. Siempre tengo dos, tres personas de este tipo al mes, pero yo creo que la comunicación, un fisioterapeuta que es un buen comunicador, educador, lo puede sacar adelante. Vale. Otra pregunta, Mijal, dice, ¿cuáles son los sistemas de evaluación del movimiento que sostienen en la actualidad la evidencia científica? Eh, vamos a ver, yo realmente me gustaría que tú respondieras a esa pregunta, porque Sí, yo realmente voy a estar condicionado un poco no, no, es que por mi... queremos verlo desde tu óptica. Vamos a ver, si hablamos a nivel terapéutico, y si yo ahora mismo me etiqueto que estamos viviendo en un mundo que yo puedo como fisioterapeuta hacer trabajo desde hasta, pues conceptos
con una metodología, con un desarrollo que muchas veces nosotros plasmamos solo el iceberg, el La pico punta, y la claro, punta y abajo hay un enorme trabajo, pues esa metodología la Kinetic la tiene. Kinetic la tiene. Si es más fácil o más difícil hacer transición de este trabajo hacia la vida clínica de un fisioterapeuta, esto ha sido nuestro rol dentro de la escuela en los últimos 10 años para hacerlo lo más práctico posible. Y creo que en los últimos 10 años hemos hecho un gran avance en lo que es la aplicación, porque finalmente yo me etiqueto como clinicista, no como un formador. Yo no estoy todo el año formando. claro, claro. Eh, Kinetic, desde luego, pero antes del Kinetic, Movement System Impartments, del grupo de la profesora Sharman, que ha sido la Mm. primera, porque después de Florence Kendall y Vladimir Yanda, era la profesora Sharman durante 50 años. Es decir, ella lo que aportó es un fundamento que posiblemente ha cambiado mucho. Incluso en Estados Unidos, el concepto de fuerza en lo que son escuelas de acondicionamiento físico está basado en esos conocimientos. Y lo manejan hasta los athletic trainers. Entonces, Claro, claro. yo a veces cuando estuve ahí veía que el athletic trainer hacía mejor assessment, mejor valoración Sí, sí, de la persona que tenía delante que los fisioterapeutas en la propia universidad donde nosotros estamos. Y te digo que esto lo debatimos y esto lo hablamos mucho. ¿Por qué? Porque eh, es una carrera. Realmente lo que nosotros hacemos es una carrera. Esto que damos formación está muy bien, pero para llegar desde el conocimiento en esa materia del movimiento, para llegar a ser experto, necesitamos mínimo, yo no sé decir, pero 5 10 años. O sea, sí, 5 es años de verdad, estudios, pero luego es de la verdad. experiencia, o sea, por eso te digo, yo realmente a veces la gente me dice, tío, esto es demasiado difícil. Volvemos, explícame esto otra vez. Yo ya veo el proceso final del paciente, ¿no? Y tengo que volver al diagnóstico porque hay mucha gente que no entiende por qué este test lo interpreto de esa manera y este test con el mismo resultado en otro paciente lo interpreto de otra manera. Digamos, el resultado, digo, porque el resultado es igual en tres pacientes, pero da otra relación con el mecanismo lesivo. Y esto ya hablamos de las interrelaciones. No hablo de movilidad, no hablo de fuerza, no hablo de control o de sinergias o de coordinación. Ya hablas de las líneas o de las relaciones entre todo esto. Ya es, digamos, como ¿no? Como otro escalón un poquito más. Y nosotros estamos intentando organizar la metodología sobre, digamos, sobre esa organización, cómo interpretar esa información de una manera mucho más fácil. Mijal, otra pregunta. ¿Tú crees que el fisioterapeuta está capacitado para entrenar el movimiento a una persona común y corriente? Esta es mi misión. Yo realmente estoy 15 años intentando predicar esto y me gustaría que seamos, porque si nosotros o por lo menos que sea una de las principales especialidades en fisioterapia, que todavía en Europa no tenemos las especialidades. Nosotros nos etiquetamos entre nosotros, ¿no? Especialista en terapia manual, tal, pero como en general no tenemos, pero deberíamos tener una especialidad oficial en lo que sería asesoramiento o valoración y tratamiento del sistema del movimiento para estudiar más, eh, con más detalles, todos esos procesos. De momento somos muchos
y cada de nosotros lo ve un poco diferente, pero no hay una metodología a la que podríamos desarrollar. Y yo creo que el concepto que tiene patológico, que podría perfectamente entrar, colar en el concepto biopsicosocial, como Mm, esa herramienta que nos permite dar una columna en qué tiene que fijarse un fisioterapeuta para hacer un razonamiento clínico. La gente, nosotros claro, razonamos en fisioterapia y eso yo creo que hacemos dos, tres test, ya sacamos nuestra conclusión, nuestro diagnóstico y trabajamos. Y no es así, porque yo muchas veces cuando enseño o hago algún webinar y digo, esto es antes y esto es después de una hora de trabajo con esta persona, pero ¿qué es lo que ha ocurrido entre estos 45 minutos para que haya un resultado alucinante? Un aprendizaje y, por supuesto, un razonamiento clínico que lo sostiene. Eso es una metodología, que no seguimos esa metodología. claro. Entonces, no podemos aprender si no lo seguimos. Por eso digo que oficialmente nos etiquetamos que somos especialistas en el movimiento, pero luego, pues yo creo que hay que dar un poquito más de peso a eso, sobre todo a las especialidades o fisioterapeutas que trabajan con pacientes ortopédicos eh, y con pediatría incluso, todos los que abordan problemas neuromusculoesqueléticos. Vale, Miguel, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero agradecerte enormemente que hayas aceptado este live. Para nosotros ha sido de gran interés. El aprendizaje contigo nunca termina. Y quisiera que nos dijeras algunas recomendaciones o algunas palabras de cierre antes de terminar. Por supuestísimo, a todo el mundo que no conoce los conceptos, hay dos grandes libros que podéis encontrar en Internet, uno de Kinetic Control, que creo que tiene bastante buena metodología para estudiarla o para verla un poco de cerca. Eh, ya tiene 10 años, han cambiado cosas en los 10 años, pero sigue siendo, yo creo que uno de los fundamentos, uno de los importantes granitos y, por supuesto, también referenciar al grupo de la profesora Sarman, que la podéis Mm, encontrar en PubMed. Tienen más de 150, aproximadamente de 180 publicaciones. Son editores de una gran revista, Journal Orthopedic Sport Physical Therapy, una de las mejores revistas científicas en nuestro mundo de fisioterapia. vale. Tiene dos libros, también los recomendaría y por supuesto eh, no dejar de estudiar, no dejar de estudiar Vale. el movimiento. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, la verdad es que estamos Iván, encantados de muchísimas haberte gracias tenido. a ti por presentarme y por llevar esa entrevista, tan bien. Me he sentido súper bien, muy a Muy gusto bien, yo contigo. también. Un gran abrazo, sí.